Y seguimos en modo país, son en este momento las 9:28. Ya estamos recibiendo a Danilo Dárdano. Él es presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales y también de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, la UNRWA. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Rosario, buenos días, Diego, y bueno, un saludo para toda la audiencia. Bienvenido. Te agradecemos Gracias. mucho estar hoy acá porque obviamente la situación de la multinacional Yazaki está concentrando gran preocupación, está concentrando noticias, está trayendo información de todo tipo que queremos ir también chequeando contigo, que tiene que ver con las acciones del gobierno, con el historial de situaciones que pudieron haber ido generando este cierre de una planta que deja sin trabajo a 1.200 trabajadores. Pero primero que nada, Danilo, conoces el sector obviamente a través de estos dos sindicatos y queremos saber cuál es la situación en este sector en particular, el de autopartes, que sabemos que está teniendo problemas, pero en general en lo que son el área industrial, que por lo que nos decías fuera de cámara, hay varias empresas que estarían con dificultades. Sí, la verdad que tenemos mucha preocupación, parece que fuera orquestado, no queremos decir que sea, pero yo te voy a dar algunos nombres. Tenemos problemas en Vitelux, que es un sector, una empresa que tiene varias fábricas a nivel del dulce. Tenemos lo que sucedió en Friopan, una panificadora donde uno de los directores le quiso pegar a un delegado sindical. Tenemos, bueno, el caso de Coleme, públicamente conocido por todos. Tenemos la última noticia en el día de ayer, la posible reestructura en la empresa Isusa, que podría implicar 250 puestos de trabajo también perdidos, y luego de Yazaki, ¿no? O sea, tenemos, realmente el sector industrial viene con problemas, y no es este mes. Estuvimos todos estos 5 años hablando con el gobierno, colocando la preocupación, propuestas, y lamentablemente, y hay que decirlo con todas las letras, el gobierno que se está yendo no le dio la importancia necesaria ni la gravedad que se tenía al sector industrial. ¿Cuál fue la respuesta? No es que no hubo reuniones, hubo muchas reuniones y en buena forma, buen diálogo, pero los resultados han sido nefastos y acá las pruebas nos remitimos, Pero entonces es muy difícil así. Claro, ¿cuáles consideran ustedes, desde la perspectiva de los sindicatos, pero también a partir de estas reuniones que mantuvieron y que eran tripartitas, ¿verdad? Estaban las empresas, estaba el gobierno, estaban ustedes. ¿Cuáles son las principales razones que se pueden identificar para estos cierres y para esta conflictividad y esta debilidad que está teniendo el sector industrial, que es tan importante en una economía? Bueno, varias cuestiones. La primera, no tener una visión de política industrial, o sea, no tener un plan del gobierno. No hay interés realmente de este gobierno que se está haciendo de la industria nacional. Porque además, por ejemplo, a nivel macroeconómico, todos sabemos el valor del dólar que estaba recontra bajo comparativamente con la región, y hay sectores que viven de lo que se exporta a Brasil y especialmente a Argentina. Y cuando se planteó esto desde la Unión de Exportadores, la Cámara de Industria del Uruguay, nuestra confederación y los diferentes sindicatos, cayó en saco roto, como se dice. De poder corregir el valor del dólar. Exactamente. Está claro que macroeconómicamente es importante mantener un equilibrio, por la inflación, por el salario real, etc. Ahora, ¿de qué nos sirve tener una inflación baja si no tenemos trabajo, si no hay producción? Entonces, esto realmente fue desastroso. No era una sensación, eran números reales y esto se vino anunciando al correr de los 5 años. Y ¿sabes cómo terminó esto? Que el mercado resuelva. Y el mercado resuelve es igual a cierre de pymes, hasta cierre de fábricas importantes y pérdida de trabajo. Estas son las consecuencias de una nefasta mirada a nivel del gobierno que se está yendo en estos días. ¿Pero es solamente el tema del tipo de cambio? ¿Qué más? Tiene que No, haber no varias solamente. razones. Acá habría que discutir, primero, con información arriba de la mesa, discutir la productividad, la inserción regional es fundamental. Tenemos una escala muy pequeña en Uruguay, por lo tanto... En productividad, ¿qué hay que revisar? Te agradezco la pregunta. Primero, ¿el sector empresarial quiere discutir productividad o quiere discutir destajo o algo así como afazón? Porque tenemos experiencia donde hemos colocado la voluntad política de nuestros sindicatos de discutir la productividad, pero a veces los empresarios dicen que no. ¿Por qué no? Muchas veces, porque primero queremos saber la información, porque ¿de dónde partimos? ¿Dónde está el cero de la ecuación? La línea base. Ahí va, tenemos la información real, no lo que tú me dices, que me parece que tu hermana te dijo, hablando coloquialmente. No, queremos tener la realidad. Esa información en general no se te brinda, entonces es muy difícil así, porque realmente es fundamental discutir la productividad en Uruguay, fundamental. También es cierto, y ya lo hemos charlado, que seguramente después de un diagnóstico hay sectores o subsectores industriales que capaz que no hay forma de que sean competitivos.
Bueno, resolvamos como sociedad, como ha sucedido en otros países, cuáles son los 4 o 5 sectores tractores de la industria nacional. Y trabajemos en esa línea. Ahora, realmente preocupante. Y este cierre de Yazaki, más toda esta problemática que yo te decía y les decía anteriormente, además de realmente lo que se fueron de forma muy rara de entender, también es consecuencia de una mirada realmente, diríamos, sin ninguna importancia por la industria del gobierno. Especialmente, estuvimos meses discutiendo en el Ministerio de Industria. Lo decía la ministra entrante Cardona, meses, Sí. tuvimos un documento. Señalaba la ministra que ustedes habían planteado un documento con 27 medidas correctivas para evitar ese cierre, ¿es así? Sí, pero miren la paradoja, miren la contradicción de esta empresa. ¿Quién encabezó la delegación empresarial de la Cámara de Autopartes? Yazaki encabezó el sector empresarial. Nosotros nos tocó encabezar como sindicato. Estaba el subsecretario Berri y la directora nacional de industria, Susana Pecoy. Ese fue un equipo y después se armó un equipito más chico, más técnico, donde especialmente la Cámara y nosotros hicimos una serie de propuestas. Especialmente para 2 cuestiones. Parar la sangría, ¿no?, de cierre de fábrica, reestructura, y ser competitivos para llamar nuevos proyectos. Porque la realidad del sector autopartista y automotriz en general es que, como da mucha mano de obra y es importante en el mundo, se pelean los diferentes países por atraer esas inversiones. Entonces, cuando estuvimos viendo que no solamente perdíamos con Brasil y Argentina, sino que Paraguay era un jugador importante en la región, dijimos, si no somos competitivos y no tenemos alguna zanahoria que permita traer nuevos proyectos, esto es crónica de una muerte anunciada. Y lamentablemente, y lo decimos públicamente hoy, si no se toman medidas urgentes, reitero, el gobierno ya se va, por el gobierno entrante, no van a parar los cierres de fábrica, no de este sector. Yo dije varios sectores. Varios sectores van camino al cierre y quedar miles de puestos de trabajo por el camino. Y de estas 27 medidas, algunas nos estabas hablando recién y supongo que estarían en ese paquete. Hablábamos de productividad, estábamos hablando del tipo de cambio. Hoy en día el tipo de cambio se está corrigiendo. ¿Qué más es relevante dentro de 27 medidas, que son muchas? ¿Ninguna se tomó en cuenta? Ninguna. ¿Y qué podríamos Pero no tuvimos resumir allí como para darnos Pero una idea? es peor que eso. Porque si hay un trabajo donde hay un ministerio encabezando que fue el MIEM, que es el que corresponde, se hace un material, se nos dice, esto va a economía, a ver si tenemos el ok. Y ni tuvimos respuestas. O sea, es una falta de respeto a la producción nacional. Lo que sucede es que es más fácil pegarle al movimiento sindical en vez de pegarle al gobierno. Porque ahí viene, por ejemplo, la postura, la verdad, fuera de tono totalmente del director de trabajo, de Averede, cuando, estando enterado de todos estos temas, le sale pegando y acusándonos que cerró la fábrica por culpa nuestra, por los trabajadores. Por frecuentes paros sindicales, habla puntualmente. Sí, a ver, primero que nada, ¿Qué opina usted de esa acusación? paros hubo, paros hay y paros habrá. ¿Por qué? Un ejemplo. No me acuerdo de memoria lo que dice la normativa, pero ahí hay una cantidad de compañeras que tienen hijos menores o amamantando. En un momento se nos presionó por parte no solamente de la empresa, sino del Ministerio de Trabajo, para que nosotros violáramos una normativa que dice claramente que el que tiene la facultad técnica de decir hasta cuándo amamanta una madre a su hijo es el médico tratante. No es un abogado, no es el director de trabajo, no es Danilo Darda, es el médico tratante. Bueno, se nos presionó durante días para que nosotros firmáramos un acuerdo de rebaja de ese beneficio y de esa normativa en Uruguay. Y la respuesta, ¿qué va a ser? ¿Firmar eso o no? Cuando se les presiona hay respuesta. Algún comunicador colocaba, creo que no me acuerdo de memoria, pero habló de 165 días de paro. A ver, seamos serios. Estamos dispuestos a discutir con argumentos y con una discusión elevada. Pero si la discusión es a la altura del Zócalo, está complicado. 106 días de paro, comentaba Nacho Álvarez en La Pecera. Ayer le respondí modestamente a Nacho Álvarez por Twitter. No puede ser. Él puso paro por no haber mayonesa para las papas fritas. Es una falta de por respeto. ejemplo. Una falta de respeto. Tiran cualquier fruta. Cualquier fruta. No resiste. A ver, creo que el año tiene 365 días en total.
saquemos los sábados y los domingos que ahí no se trabajaba. ¿Qué? La mitad estuvimos en una huelga de 6 meses y nadie se enteró en Uruguay. O sea, realmente, si queremos ser, no sé, mandados, o si queremos operar en contra, porque a mí lo que me está pareciendo en los últimos días es que se ha profundizado en redes sociales y en algunos medios como que hay que pegarle al movimiento sindical organizado. O casualidad, dentro de unas semanas, unos meses, vamos a estar discutiendo una nueva ronda de consejos de salarios. Entonces, hay como preparar, estigmatizar al movimiento sindical. Errores cometemos todos los días, sin dudas. Y seguramente hayamos cometido errores aquí. Puede ser, pero de ahí a pegarle de esa manera y sin argumentos y sin datos, Bueno, por ejemplo, el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional apuntó directamente a usted y dijo que está hablando únicamente la persona que no se quedó sin trabajo y tampoco perdió beneficios. Bien, otro... Dice, pobre gente, Sebastián da Silva. Pobre gente, Sebastián da Silva, senador de la República. Si ese es el nivel de los senadores, estamos en el horno. Ellos son los que hacen las leyes. No lo vi tan preocupado el senador da Silva, ¿no? A alguien se le escapó un vuelto ahí, 250 millones de dólares. Estamos no lo vi tan hablando preocupado. de otro tema. Sí, pero es el mismo senador. Vamos a mezclar, Danilo, Sí, porque si no la audiencia no entiende nada de lo que estás hablando. pero si un senador de la República, que se supone que entre todos le pagamos el salario a todos los senadores... Pero tú decís que él está en Conexión Ganadera y se está Él recomendaba Conexión Ganadera. Y bueno, tiene todo su derecho. Eso no lo hace director. Está ojo bien, con esas cosas. pero si ahí, él te digo ataca con a un sinceridad, trabajador como soy yo... No tiene nada que ver. Tiene que ver en este sentido. Si él, el mismo nivel, él quiere hacer pelear a nuestros afiliados con sus dirigentes, que fuimos electos democráticamente. A mí nadie me por puso eso, en esto. podemos actuar diferente, ¿verdad? Exacto, entonces, y no tiene nada que ver porque si no, realmente es difícil comunicarnos porque habría que explicar de qué estás hablando, de Conexión Ganadera, del que no es ni director ni parte. Pero ni ese siquiera... senador fue el que recomendaba. Entonces, si sale a pegarle, porque yo lo invité a discutir. Y lo invito públicamente acá. Vivo en el asentamiento Villa Libre, frente al Trócoli. Cuando quiera tomamos unos mates y hablamos al senador da Silva y a quien sea. Que este porque tipo de cosas estamos dispuestos a discutir, Exacto. así como estamos ahora intercambiando, discutiendo, Exacto. con cifras y no por redes sociales que cualquiera opina y algunos que no sabemos ni quiénes son. Entonces... Qué importante que bastardeamos podamos la tener, organización. Danilo, me parece justamente que lo importante acá es que podemos tener este espacio para poder explicar. Y queremos saber las distintas campanas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando a veces llega información anónimamente, porque quien de repente envía un mensaje no sabemos ni quién es y que nos está diciendo pasan estas cosas. Bueno, queremos tener de primera mano la información de lo que ustedes consideran. Tú decías, podemos cometer errores, obviamente todos podemos cometer errores. Ahora, ¿hay algún error desde los sindicatos que tú puedas decir, en este caso o en otros, que hay algo que corregir hacia el futuro en este vínculo con las empresas o en esta lucha ustedes... Ya sabemos que las empresas muchas veces no quieren las demandas de los sindicatos, porque obviamente exigen por más derechos o por corrección a determinadas situaciones que se presentan en las empresas. ¿Hay algo que tú digas, nosotros tenemos que ir por otro lado o debimos haberlo hecho diferente durante este proceso en particular, ¿no? Que vienen ustedes conversándolo y no debería ser una sorpresa y sin embargo lo fue? Bien, primero que nada, en el medio del río no se hace la autocrítica. Las autocríticas se hacen pasado... los acontecimientos. Punto uno. En particular. Ahora, en general, nosotros lo que estamos diciendo, y no ahora, ya hay documentos firmados por nosotros y otros compañeras y compañeros. Nosotros creemos que hay una unidad contradictoria con el empresariado nacional. ¿A qué nos referimos? Cuando hay consejo de salario tenemos la contradicción, porque nosotros vamos a tener mejores condiciones y el sector empresarial va a retasear. Tapa del libro. Bien. ¿Dónde deberíamos tener la unidad? Es que firmados esos documentos, firmado el consejo de salario, salir juntos a buscar trabajo. Y en este sector en particular, miren la señal que dimos, Rosario, Diego. Es el único sector, y creo que de los pocos sectores en Uruguay, que firmamos un convenio colectivo a 4 años. 4 años, cuando en el resto firmamos 2. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por tontos? ¿Por vivos? No, porque tuvimos la CCT necesaria y las compañeras y los compañeros de esos trabajadores afiliados a nuestro sindicato así lo entendieron, que es un sector complicado, que hay que tener cuidado, valga la redundancia, para cuidarlo. O sea, dimos señales concretas, no en el discurso, en los hechos concretos. Y no me crean a mí, entren en la página del Ministerio de Trabajo, 802, 4 años de convenio colectivo. Entonces, realmente por eso reiteramos, si queremos discutir, con los números arriba de la mesa. No hay ningún problema
y con esto que vos decías, mirando para adelante. Seguimos, inclusive tuvimos una reunión con el presidente actual de la Cámara de Industria del Uruguay como confederación, le llevamos las 12 propuestas que hizo la confederación, quedamos de buscar 4 o 5 puntos que estemos de acuerdo y dejemos lo que no compartimos de lado o entre paréntesis y trabajamos en defender la industria y la mano de obra nacional. Eso es fundamental, por encima de estas rencillas. El vicepresidente justamente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, habló puntualmente del cierre de esta empresa japonesa y dijo que había un problema muy grande de competitividad y también en cuanto a la productividad, que lo marcaba especialmente como una preocupación sobre todo por las jefas de hogar, ¿no? Él decía que hay alrededor de 600 mujeres que se quedaron sin trabajo. Y te quería preguntar también por eso, ¿no? Además del diagnóstico que hacía el vicepresidente, si vos coincidís, ¿qué importancia tiene para Colonia, para Las Piedras, para, digamos, localidades que a veces tienen, digamos, dependencia muy importante de una fábrica o puntualmente de mucha gente que está nucleada a un mismo tipo de empleo? Esto es un impacto recontra negativo, social, cultural, en muchos aspectos de la vida, tanto en Las Piedras como en Colonia. Porque si bien son 1.200 directos, aproximadamente debe ser el doble a nivel indirecto. Lo que son los almacenes del barrio, la panadería, las tiendas, esto va a repercutir negativamente en forma muy importante. Por eso a nosotros nos preocupa, además, principalmente nuestros afiliadas y afiliados, pero también toda esa ciudadanía que vivía en relación de dependencia indirecta sobre esto. Entonces, realmente hay que ponerse a trabajar todas y todos con los intendentes, con el gobierno, ¿Y por dónde ven la salida, Danilo? ¿Por dónde ven? ¿Qué opciones se encuentran? La empresa insiste en que se va. Bien, nosotros estamos esperando una comunicación del ministro Aristi, porque nosotros estuvimos reunidos el otro día, una reunión franca con el ministro, donde para nosotros seguimos reivindicando la reapertura. Está clarísimo que cada día que ha venido pasando y cada hora que pasa se vuelve casi imposible. Entonces, en ese escenario de imposibilidad de reapertura le planteamos varias cuestiones. La primera va con la empresa, que es la más difícil, pero ya la planteamos. Queremos un documento escrito donde demuestre la voluntad de la empresa de mejorar las condiciones de salida a nivel remunerativo de despido de la gente. Punto 1. O sea, esto sería directamente vinculado a los despidos. Exacto. Que todo el mundo... O sea, lo que quieren es no ir solo por la vía de lo que toca legalmente, lo normativo, sino ir a una indemnización mayor. Exactamente. Eso es con la empresa. Con la Intendencia de Canelones, con la Intendencia de Colonia, con la ANP, dejar un registro de trabajadoras y trabajadores. Por ejemplo, si mañana viene otro proyecto, otra empresa donde se le va a brindar ese lugar físico y otras condiciones beneficiosas, se tome de ese registro personal necesario. Como una especie de bolsa de trabajadores con prioridad. Exacto. Y el tercer aspecto que viene avanzado es un seguro de paro especial, que para nosotros deberíamos tener la garantía de por lo menos 2 años. Y ahí estuvimos hablando con el ministro actual de Trabajo y también con el entrante. Y hay voluntad política de ambos para trabajar en esa línea. A su vez, una formación profesional que sea buena, que permita reinserción lo más rápido posible. O sea, habría seguro de paro, social. Exacto, y capacitación. Exactamente. Para que se puedan, digamos, adaptar a las demandas del mercado. Y trabajar inclusive con algunos sindicatos, hablábamos un rato con los compañeras y compañeros de FENAPES, o sea, ver qué mano, hasta por un tema de salud mental, que ojalá no tengamos ningún tipo de problemas, pero nosotros que hemos estado dando la cara en las diferentes asambleas nos preocupa también la cuestión de salud mental de las compañeras, los compañeros, porque quedar sin trabajo de un día para el otro, hay que estar atendiendo eso y brindando la cuestión humana, porque lo más importante acá somos todos seres humanos y es importante la cobertura y el respaldo en momentos tan difíciles. Muy bien. Claro. Muy bien, Danilo Dardano, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto para mí y para toda la audiencia, un abrazo grande y para ustedes. Esperemos tener novedades. Ojalá, muchas gracias.